Amados hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, nos encontramos en este domingo 21 de marzo de 2021, en el cual estaremos cerrando nuestra serie sobre el libro de Nehemías, que sin ninguna duda nos ha dejado grandes enseñanzas. Te voy a pedir por favor que detenga un momento el video para orar al Señor, dando gracias por sus bendiciones. Ponga en sus manos cada uno de los anhelos de su corazón, confiando en que Él va a acompañarle absolutamente siempre. Nunca olvide que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en ese sentido, cada uno de los proyectos, cada uno de los anhelos de su corazón, tienen que estar amparados en el Señor para que estos puedan llevarse a cabo. En esta ocasión vamos a poner en contexto de lo que está sucediendo en el libro de Nehemías. El pueblo de Israel ha hecho una remembranza completa sobre todas las bendiciones y las bondades que Dios ha tenido con ellos. Le ha agradecido y se ha comprometido para seguir sus mandamientos. Este es un momento de fuego espiritual, es un momento de mucho compromiso por parte del pueblo, es un momento de agradecimiento. Y además el pueblo ha pedido perdón por sus fallas y ha reconocido que son esas fallas las que han traído como consecuencia todo lo que les ha pasado, y que no ha sido poco. Recordemos que Israel ha sido conquistado y su gente ha sido llevada cautiva fuera de la ciudad a servir a otros señores. Pero el pueblo ha reconocido, se ha arrepentido y está en total compromiso con el Señor para poder cumplir sus mandamientos. Pero además hemos de decir que la ciudad está aún complicada. La ciudad de Jerusalén está completamente amurallada y eso la hace que esté muy bien protegida, la gente se siente segura. Pero por dentro hay aún muchísimo por reparar. La misma Biblia nos narra cómo la ciudad por dentro está bastante destruida, las casas son bastante precarias, las casas no tienen las condiciones mínimas para la vida y además sabemos que la población es muy poca. Es una ciudad muy despoblada y eso la vuelve difícil no solo de gobernar por su escasa población, en tanto que es difícil llegar hacia todos los sectores donde la población se encuentra, sino que además porque la escasa población trae un problema extra y es el grave problema de la economía. Es muy difícil que una cantidad de personas tan pequeña alcance a darle cobertura a todas las necesidades económicas, de comercio, de producción que tiene la misma ciudad, a sabiendas de que muy buena parte de los habitantes de Jerusalén en ese momento son los sacerdotes, son los levitas, son gente que no produce para comer, más bien se encarga de actividades que son importantes, pero que no les genera una verdadera economía. En ese sentido, Nehemías, que ha demostrado ser un gran planificador, tiene que tomar cartas en el asunto, puesto que de lo contrario será difícil que se consiga una estabilidad en la ciudad. Y es así como llegamos al capítulo 11 de Nehemías, donde nos va a narrar cuál habría sido la estrategia para que la ciudad llegue a ser poblada de manera uniforme y que su economía funcione adecuadamente. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. En realidad, ir a vivir a Jerusalén era un verdadero problema. Era una ciudad en unas condiciones de seguridad muy buenas, pero en condiciones de vida realmente precarias, una situación que nadie podía realmente sostener. Entonces, para repoblar la ciudad y poderle dar una reactivación económica, a Nehemías lo que se le ocurre es, bueno, vamos a habitar acá todos aquellos que tenemos una función de liderar. Por supuesto, tenemos que dar el ejemplo de cómo se hacen las cosas. Pero además vamos a requerir que al menos uno
de cada 10 judíos que viven en la diáspora vengan a morar a Jerusalén. Y de esa manera lo hicieron. La Biblia lo que dice es que se hizo de manera de suerte o al azar. Pero resulta que hubo algunos, supongo muchos jóvenes, que voluntariamente decidieron ir a luchar a Jerusalén. Y digo luchar porque ciertamente los enemigos están alejados, los enemigos físicos, pero sí que hay una lucha interna por la sobrevivencia, y eso es precisamente a lo que esta gente se iba a exponer de manera voluntaria. Justamente los judíos saben que mantener Jerusalén en una condición adecuada les garantiza la continuidad del linaje de David. Y esto hará que las personas que llegan de manera voluntaria sean realmente benditas por los demás, porque están comprometidos. Pero ese compromiso proviene precisamente de lo que hablábamos en las lecciones anteriores. El pueblo ha llegado a comprender realmente que la única forma de estar bien es estar siguiendo los mandamientos del Señor y haciendo su voluntad. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén. Pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. Si recordamos la primera lección que tuvimos en esta serie, hemos de saber que Jerusalén era la capital del reino del sur, porque el reino del norte se había rebelado y pues hay toda una historia ahí como consecuencia del pecado de Salomón. Entonces, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín son precisamente las que quedaban al sur y son las que van a poblar Jerusalén, fieles desde luego a la tradición que ya se tenía desde antes de la cautividad. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Vamos a detenernos acá para analizar un poco de lo que está pasando, porque si recordamos en la última ocasión en la cual estudiamos Nehemías, los mismos judíos se impusieron ciertos tributos que resultaban realmente importantes para el mantenimiento no solo de la ciudad, sino también de la función espiritual y mantenimiento del templo. Hay que recordar que el templo de Salomón había destacado por ser extremadamente lujoso, muy lujoso. Y cuando pasa la enorme destrucción, luego de ser asolada la ciudad por los babilonios y más adelante conquistada por los persas, el templo de Salomón queda ciertamente destruido. Es un templo que probablemente ha sido reconstruido de a poco, pero que necesita ser restaurado por dentro y probablemente sea necesario reequiparlo. Y todo esto, desde luego, que va a costar dinero, va a costar mucho dinero. Es por eso que los mismos israelitas se han tomado el tiempo, se han tomado la tarea de recaudar a través de los tributos. Y pues lo que nos revela este capítulo 12, versículo 44 del libro de Nehemías, es que realmente el pueblo está contento de dar, está feliz dando, y está feliz dando precisamente porque ha comprendido cuál es la misión que tiene. Y está feliz dando inclusive a sabiendas de que son los sacerdotes y los levitas los que se terminan quedando con una parte de esos impuestos. ¿Y por qué están felices? Bueno, porque si lo recordamos, ellos están ávidos de conocimiento y valoran mucho, aprecian mucho a aquellos que les están enseñando acerca de lo que el Señor les ha dado como palabra.
Y ciertamente vamos a detenernos también acá en un detalle que puede pasar desapercibido, pero que es realmente importante. Se dice que se pusieron varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos. ¿Y por qué es importante que hayan puesto hombres a cuidar estas reliquias? Precisamente es importante porque había transparencia en la administración de Jerusalén. Si ustedes recuerdan, cuando estudiábamos el libro de Lucas, nos dábamos cuenta que los sacerdotes y los fariseos eran extremadamente corruptos. Pero parece que eso sucedió mucho después, porque en el tiempo de Nehemías lo que había era muchísima pulcritud, había verdadera transparencia y pues no se asomaban los fantasmas de la corrupción. Y eso va a hacer que el pueblo se mantenga totalmente complacido y sirviendo. Porque luego nos dice, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Es bien importante que comprendamos que todo esto es parte de un ritual espiritual por parte del pueblo. Este ritual pues está centrado básicamente en que el pueblo, por agradecimiento a Dios, va a servir y va a dar de lo que tiene, va a alimentar a aquellos que están sirviendo a Dios. Porque los cantores y los porteros son precisamente personas que están dando su trabajo para proteger al pueblo, para proteger el templo y para mantenerle en perfecto estado. En ese sentido, entonces, el pueblo está complacido y está dando lo mejor de sí. Pero más allá de eso, hemos de darnos cuenta que se cumplía justamente el servicio a Dios y que los levitas se encargaban de consagrar las porciones. Es decir, aquí había un pueblo que estaba completamente alineadito. ¿Por qué motivo? Porque era un pueblo que tenía presente en todo momento lo que el Señor había hecho por ellos. Es un pueblo que está remembrando constantemente las bendiciones de Dios y que sabe perfectamente que todo lo que ha venido en mal ha sido consecuencia de su propio pecado. Y este pueblo está gozando, a pesar de algunas dificultades económicas, pero está gozando de algo que sus antecesores no habían tenido. Probablemente sus padres, incluso sus abuelos, habían sufrido esclavitud, habrían sufrido el estar en una ciudad con muros destruidos, a merced de los enemigos, padeciendo todo tipo de peligros. Pero estos, pues no, estos realmente están agradecidos con Dios porque les ha librado de algo completamente indeseable. Y mientras se mantengan así, no habrá ningún problema. Pero vamos a recordar que Nehemías, cuando pidió permiso de ir a Jerusalén al rey Artajerjes, el rey le preguntó, ¿cuánto tiempo vas a estar ahí? Y Nehemías le dio un plazo. Hay que recordar que ese plazo pues se tenía que vencer en algún momento. Y Nehemías, desde luego, como hombre de palabra y como, recordemos, hombre de confianza del rey, tenía que cumplir con lo que había pactado. Por lo tanto, vamos a ver cómo Nehemías pues regresa inevitablemente a Persia, a la capital, para presentarse delante del rey. Y esto lo podemos dilucidar en el versículo 6 del capítulo 13. Porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Vean, Nehemías viajó una enorme cantidad de kilómetros, estamos hablando de meses de viaje, para llegar y cumplirle al rey, porque era un hombre de palabra Nehemías. Pero cuando llega, desde luego que su corazón está en Jerusalén.
su mente está en Jerusalén. Llega donde el rey y pues básicamente lo que hace es, el rey, bueno, ya vine, ya cumplí, pero pido permiso para ir de regreso a mi tierra. Precisamente porque Nehemías sabía que ese era un momento crucial en la vida del pueblo. Era un momento crucial en tanto que el pueblo tenía que mantenerse firme, porque hasta el momento lo ha hecho maravilloso. Hasta el momento nos encontramos con un pueblo que está completamente comprometido, que está fuerte, que está fogoso espiritualmente. Como muchas veces nos ocurre a nosotros los cristianos, cuando hemos recién tenido una enorme bendición, cuando recién tenemos una respuesta de parte de Dios, pues tenemos un ánimo pujante, un ánimo de conocer de la palabra, queremos servir, queremos hacer bien las cosas, y Nehemías sabía perfectamente que el pueblo estaba en ese momento. Pero la urgencia de Nehemías por volver era poder continuar guiando al pueblo, porque Nehemías conoce perfectamente la historia del pueblo judío y sabe que el pueblo judío tiene una costumbre reiterada de cometer el error de dejar que ese fuego se apague. Y pues vamos a darnos cuenta que Nehemías no estaba nada equivocado con su predicción. En aquellos días, ya vuelto desde luego a Jerusalén, vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tibios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Vamos a recordar que el día de reposo es ciertamente sagrado en la cultura judía. No se debe hacer absolutamente ninguna actividad, y mucho menos si estas actividades tienen que ver con la producción de riqueza. El día de reposo debe ser consagrado en su totalidad para la atención del Señor. Debe ser utilizado para conocer de la palabra, para ir al templo, para escuchar a los sacerdotes, pero no para hacer negocios. Y lo que se encuentra Nehemías en su viaje de regreso a Jerusalén es que en el día de reposo muchos de los que vivían en Judá estaban en el mercado, estaban comerciando, estaban irrespetando lo que el Señor les había mandado, y que además se iban a Jerusalén en ese día a comerciar. Entonces lo que dice es que se les amonestó. Nehemías les amonesta y les dice, hermano, esto no está correcto, esto no debe ser. Que no se nos olvide lo que ha venido pasando. Sin embargo, Nehemías va a continuar su narración. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Probablemente en este momento de la historia el profanar el día de reposo quizás no tenga el mismo significado que en aquel instante. Probablemente usted se esté preguntando, pero bueno, ¿qué era lo tan espectacular del día de reposo? Lo cierto es que para la cultura judía, en el término estricto de la ortodoxia religiosa, el día de reposo era sagrado. Y es por eso que le consideran como pecado el trabajar en día de reposo. Y cuando hablamos entonces de cometer pecado, nos viene a la mente todo lo que el pueblo judío ha estado padeciendo por siglos y que recién Dios le ha dado la oportunidad de reconstruir el muro y que recién habían prometido que iban a seguir los mandamientos y que recién estaban cantando y adorando y que recién estaban con el fuego espiritual tomado de la mano del Señor. Pero solo fue que Nehemías se ausentara unos días para ir a presentarse al rey Artajerjes y como que se les desprogramó un poco la vida espiritual,
como que ya no estuvieron al caudillo diciéndoles y recordándoles, como que no había un capataje espiritual haciéndoles ver las cosas, entonces todo se olvidó. Parece que el pueblo necesita un policía espiritual. Y es por eso que Nehemías le dice, ¿cómo es posible, sabiendo todo lo que este pueblo ha vivido, sabiendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros, sabiendo las consecuencias que trae el pecado, y con lo que saben, le añaden ira, dice, sobre Israel? Y cuando dice que añaden ira, a lo que se está refiriendo es que están ofendiendo a Dios. Y de alguna manera, Nehemías lo que les está diciendo es, la ofensa a Dios es lo que nos ha traído a toda la desgracia que hemos tenido. Y toda esta desgracia generó fe, pero cuando se enfría la fe, entonces vuelve el pecado y estamos en un círculo vicioso que parece que no tiene cómo terminar. Yo no sé, hermanos, si usted se está sintiendo un poco identificado con el pueblo judío, porque estoy seguro que alguna vez hemos caído en un círculo vicioso espiritual como este. Sucedió pues, aquí viene la medida que toma Nehemías, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Bueno, pues ante una situación así de grave, pues Nehemías va a tomar una decisión probablemente radical. Bueno, pues puertas cerradas, nadie puede entrar, nadie puede salir, para que no estén pensando, para quitarse la tentación de irrespetar el día de reposo. Y pone guardias para evitarlo. Y lo que ocurre es que hasta en 2 ocasiones los mercaderes estaban afuera, pues exigiendo que les dejaran entrar, porque parece que el dinero es muchísimo más importante que respetar el día de reposo. ¿Y qué pasó? Nehemías tiene que salir y decirles, pues miren, esto no está bien. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Los está amenazando, está siendo bastante fuerte Nehemías en este caso. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Ven cómo es interesante que Nehemías está reconociendo que fue un poco fuerte, está reconociendo que habló duro, que los amenazó, porque ciertamente es lo que hace. Nehemías le está pidiendo perdón a Dios por haber sido tan radical probablemente, y le pide misericordia. Pero Nehemías, además de estar reconociendo que probablemente actuó de manera demasiado airada, también está pidiendo que Dios le esté acompañando cuando le dice acuérdate de mí. Lo que le está pidiendo es sabiduría para actuar. Como nos podemos dar cuenta, Nehemías no para de tener una comunicación fluida con Dios. Y parece que durante todo el libro nos hemos dado cuenta que la clave está precisamente ahí. Nehemías puede ser una influencia tan poderosa para el pueblo de Israel precisamente porque tiene esa enorme costumbre, esa costumbre de orar, orar y volver a orar en todas circunstancias. Y asimismo, continúa narrando Nehemías, en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije,
y hería a algunos de ellos. Parece que la cosa se está saliendo de control. Nehemías parece que está tomando decisiones muy radicales. Y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Lo que está pasando es que al pueblo ya se le olvidó todo lo que le pasó. Parece que el pueblo judío ya olvidó todas esas promesas, todos esos cánticos, toda esa alabanza, todo eso que les parecía maravilloso hace algunos versículos apenas. Parece que el pueblo judío necesita una buena sacudida nuevamente, porque parece que es un pueblo que solamente comprende cuando Dios les pone mano firme. Parece que es un pueblo que adora cuando está bien. Pero cuando las cosas se ponen bien y ya no hay más temor y ya no hay más problema, parece que este pueblo vuelve a lo mismo, mezclarse con razas que no adoran al Señor. Es más, hasta están adoptando su idioma. Y justamente esto es lo que en su momento trajo graves problemas. Y justamente va a ser Nehemías quien se lo recuerde, y quien se lo recuerde tocando un punto muy sensible. No pecó por esto Salomón, rey de Israel. Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat honorita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. El problema no es en sí que se casaran con otras razas. Por mucho tiempo se ha malentendido esta situación. No era el verdadero problema que ellos se mezclaran. El problema era, como lo vimos en la primera lección de esta serie, que Salomón se mezcló con otras razas y se puso a adorar los dioses de estas razas. Y es esto precisamente lo que les está pasando. Y vaya con lo que se va a topar el amigo Nehemías. Se da cuenta que un hijo de nada más y nada menos que el sumo sacerdote, el líder espiritual del pueblo, está emparentado, pues únicamente con Sanballat. Justamente ese Sanballat que había procurado destruir al pueblo judío, ese mismo Sanballat que había conspirado para asesinar a Nehemías, ese mismo Sanballat que había pagado para que a Nehemías se le desprestigiara, y ese mismo Sanballat que había enviado soldados a destruir. Y nada más y nada menos es yerno del hijo del sumo sacerdote. Creo que Nehemías está profundamente decepcionado, de hecho está tomando ya algunas acciones un poco complejas. Pero Nehemías va a terminar orándole al Señor. De hecho, el libro justamente termina con una oración de parte de Nehemías. Yo creo que Nehemías en este momento cae de rodillas, pues desesperado, no sabe bien qué hacer, porque parece que el pueblo no comprende de razones, parece que el pueblo no comprende de enseñanzas, parece que el pueblo simplemente olvidó todo lo maravilloso que Dios había hecho por ellos. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías creo que está entregándole al pueblo al Señor. Parece que Nehemías lo que está diciendo: bueno, Dios, yo hice lo que pude, y que adelante vas tú, porque yo no puedo hacer más. Y muchas veces a nosotros los cristianos nos ha ocurrido esta situación. Nos ha ocurrido que olvidamos realmente que Dios está con nosotros porque nos ama, porque nos tiene misericordia, y que sus bendiciones deben ser agradecidas.
y agradecidas no solamente con una oración o con una alabanza, agradecidas con nuestras acciones, agradecidas con la continuación de nuestra obediencia, que no nos pase como el pueblo judío, que parece que olvidó lo que le había pasado, vuelve a pecar. Y ustedes saben cómo continúa la historia del pueblo judío. Ese templo que reconstruyen va a ser arrasado nuevamente, y de él únicamente quedan los despojos. Y por estos pecados precisamente, sobre el templo, sobre el lugar donde el templo de Salomón, el templo más lujoso de la historia, sobre ese lugar, lo que se encuentra en este momento es una mezquita musulmana. Que nos quede entonces como lección que cuando Dios nos favorece con su misericordia, debemos aprovecharla. No se pierda, mi hermano, lo que viene. Tenemos una nueva serie, iniciamos un nuevo estudio en el cual, desde luego, que conoceremos más de la palabra del Señor. Espero que hayamos disfrutado de este libro de Nehemías y sobre todo que en nuestros corazones quede la palabra de Dios y su voluntad. Que el Señor le bendiga.